Ahí está, pronto, perfecto. Ahí estamos grabando. Bien, hoy vamos a trabajar la unidad número 4. Yo les preguntaba ahí a los compañeros antes de comenzar la grabación si había habido algún texto que tenía alguna dificultad en particular. Y Miguel hacía un comentario respecto al texto de Orsina, donde el texto que trabaja sobre la política, podríamos decir, en un término más psicológico, ¿no? Porque cuando habla del egoísmo, ¿sí? Del narcisismo. Bien, vamos a tratar de contextualizarlo ahí al texto. Eh, yo primero quería hacer un ejercicio muy, muy breve, pero que me parece oportuno, sobre todo por el tema del que trata la unidad número 4. No sé si ustedes cuando leyeron el título de la unidad dijeron, ¿de qué viene esto? ¿O cómo viene? ¿O qué se imaginaron que podía, de que podía tratar? Y por eso este ejercicio que quiero compartir con ustedes ahora, que quiero que hagamos juntos, tiene que ver con ir un poco más a lo profundo y al nodo de la unidad número 4. ¿Alguna vez hicieron asociación libre, el ejercicio de asociación libre? Ahí, Serena, da lo que... ¿Te acordás, Serena, cómo es o de qué va? Por lo que recuerdo, es como que vos en este caso propondrías un concepto o algo y nosotros tenemos que decir con qué lo identificamos. Excelente, excelente. Gracias, Serena. Y tiene una particularidad más, que es que con qué ustedes lo identifican, pero aquello que se le viene lo primero a la mente. Lo primero, ¿eh? Es más, si nosotros tenemos que andar pensando lo que primero que se nos viene a la mente, ya el ejercicio pierde sentido. ¿Por qué? Porque cuanto más lo pensamos, más lo estamos procesando. ¿Sí? En el ejercicio de la asociación libre es, yo tiro un concepto y uno tira lo que inmediatamente se me viene a la cabeza. No sé, por ejemplo, yo digo mesa y ustedes me dicen Batman. Entonces ahí en el digamos, la primera apreciación que uno podría decir es que tiene que ver mesa con Batman. ¿Sí? Bueno, después voy a hacer una referencia a ese ejemplo que acabo de decir justamente para no contaminar el ejercicio que quiero que hagamos. Yo lo que voy a hacer para esto es, voy a abrir en el chat eh, voy a abrir en el chat y voy a escribir lo que ustedes me contesten. Para que, insisto, para que el ejercicio tenga sentido, yo tiro un concepto y ustedes tienen que, lo primero que se les viene a la cabeza, ¿sí? Sin filtro, ¿eh? Sin filtro. Pero es un ejercicio que tiene que durar unos segundos, qué sé yo, 30 segundos, un minuto como mucho. Ya después pierde el sentido. El concepto que yo quiero que ustedes me, me hagan referencia, lo primero que se le viene a la mente es política. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo digo política? ¿Lo pueden escribir o me lo pueden decir? Ahí Hernán dice poder, perfecto. Recuerden, es lo primero, ya si lo pensamos mucho, corrupción, dice Fede, ¿ok? Grandeza, ¿Cómo, Agustina? grandeza, Grandeza. Autoritarismo, Valeria dice imposición, perfecto. Los que ya dijeron pueden repetir, ¿eh? Ya abuso de igual, poder, abuso de poder, Perdón, justo perdí la conexión de red. ¿Cuál era la palabra? política. Transformación de la realidad. Voy a poner transformación, digamos, no para achicar una sola palabra, pero después le agregamos de la realidad. Perfecto. Bien, y ya detengo la actividad esta, porque como les decía, ya cuando nosotros estamos pensando mucho, pierde efecto. Ahora, lo que vamos a hacer, o lo que yo les pido que hagamos, es el ejercicio inverso. Yo les pedí que hiciéramos la asociación libre, que fue esto que está ahí registrado en el chat, y ahora yo les plantearía otra actividad que es, ¿cuál les parece a ustedes que de los conceptos que están en el chat deberían estar si hablamos de la política en el sentido más estricto del término, es decir, de la ciencia política?
Si nosotros buscáramos, no sé, en un diccionario, si googleáramos y ponemos política y le damos enter, ¿cuál les parece a ustedes que aparecen de esas palabras que están en el chat? ¿Aparecen todas? ¿No aparece ninguna? ¿Aparece una sola, dos, tres? No sé, lo que a ustedes les parezca, por favor. Creería que sería corrupción, es lo primero que por ahí a veces se suele buscar y aparece en las noticias. Ok, ahí Paula, entonces vos decís, si vos pones política para buscar la definición, vamos a suponer que vos estás haciendo la tarea con un niño pequeño, una niña pequeña, entonces tienen que buscar el significado de política, lo googlean y les tira algo que está vinculado con la corrupción. Claro, como aparecen se podría aplicar como las fake news, entre todo lo que se busca aparecen noticias y siempre algo con respecto a lo malo del gobierno. Bueno, bien. Acá justamente no aparece otro concepto que podríamos estar vinculados dentro del universo de lo que es la política, ¿no? Paula decía gobierno, efectivamente. ¿El resto qué les parece? Para mí la palabra más predominante que saldría es poder. Bien, Agustina. Efectivamente, si nosotros tuviéramos que hacer un ejercicio de depurar, no porque esté mal, por favor, sino en función de lo primero lo que era la asociación libre y después si buscamos lo que específicamente está directamente vinculado con la idea de política, efectivamente de todo lo que apareció ahí queda solo un concepto, o sea, queda una sola palabra que está íntimamente vinculada con política, de hecho que define la política, que es poder. Después nosotros podemos ver qué entendemos por poder, cómo se canaliza el poder, qué tipos de poderes, por ejemplo, apareció autoritarismo dentro de la asociación libre, abuso de poder apareció también dentro de la asociación libre, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaríamos hablando, en todo caso, de lo que sería una forma impura de la política, o una desviación de la política, o un efecto negativo de la política. Incluso hasta podríamos decir, ni siquiera plantear un efecto negativo, tal vez es un efecto negativo desde una perspectiva que yo tengo en función de determinados intereses que yo puedo buscar o no. Para profundizar esto, me parece conveniente darle un contexto, ¿no? Y ese contexto yo lo voy a dar a partir de una disciplina que tal vez ustedes la hayan escuchado nombrar o tal vez la trabajaron en su curso de ingreso, que es la semiología. ¿Ubican la semiología o han escuchado por lo menos de nombre? Lo pongo ahí en el chat. Ahí Marcelo asentía. Vos, Marcelo, ¿podés decir algo de la semiología? ¿Te acordás? Tengo entendido, porque he visto en algún lugar, que tenía que ver con los símbolos, con los significados, esas cosas. Es más, pensaba recién, porque me habían dicho política, y a todos se nos pasó política partidaria, partidos políticos. Pero también puede ser política de una empresa. Perfecto. De hecho, política de una empresa, política, La un club de fútbol. las reglas. Ahí va, digamos, ¿no? Un club de fútbol dice, nosotros apostamos a las inferiores del club. La política del club es no traer jugadores caros, no traer jugadores de afuera, porque nosotros apuntamos a potenciar a nuestros jugadores y si los promovemos jugadores de la cantera, después saneamos la economía del club. Entonces esa es la política del club. Efectivamente, el término política es un término mucho más amplio. Yo les mencionaba y puse lo de semiología en el chat, porque tal vez nos ayuda a entender y también a darle un contexto a esta unidad. La semiología, que como muy bien decía Marcelo, es el estudio de los signos, es un derivado es una ciencia que se consolida a partir de la lingüística. Hay un lingüista francés, Ferdinand de Saussure, que él daba unos cursos en la Universidad de París y sus estudiantes iban tomando nota. De hecho, los escritos de Saussure son después viralizados por sus estudiantes, son dados a conocer por sus estudiantes. Y él planteaba lo que era la existencia del signo. El signo es aquello que nos permite comunicarnos. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos, lo pensamos con signos. Nos expresamos por signos. ¿Qué son las palabras? No, yo cuando digo, uy, qué cansado que estoy en mi cabeza, adentro de mi cabeza, se arma esa oración. Qué cansado que estoy. Y entonces ahí aparecen esas palabras que ordenadas de una determinada forma, con un sentido determinado, están expresando algo que yo estoy sintiendo físicamente.
¿no? Yo quiero contarle algo a alguien lo cansado que estoy después de haber, qué sé yo, no sé, hacer deporte. Le digo, uy, hoy quedé muerto, quedé cansado. Yo le estoy transmitiendo una sensación física mía, yo estoy expresando una sensación física mía, la estoy diciendo a través de palabras, la estoy ordenando de determinada forma y la estoy comunicando. Los signos es eso, es lo que nos permite comunicarnos. Las palabras son signos. También hay otro tipo de signos, ¿no? Por supuesto, no son solo palabras. Nosotros cuando vamos, nos estamos manejando y vemos los carteles, esos son signos que nos indican un montón de cosas, ¿no? De espacio, cuidado, puente, no rebasar, etcétera, etcétera, ¿no? Y Saussure lo que planteaba con las palabras era que el signo está compuesto por dos elementos, que él denomina significado y significante. Es como si yo hiciera un círculo, trazo una línea en el medio del círculo, en la parte de arriba pongo significado y abajo pongo significante. Digo arriba y abajo, izquierda, derecha, como son las dos caras de una moneda. Vieron que si a una moneda le falta una cara, esa moneda es trucha, no es legal. Las dos caras constituyen a la moneda. Acá el significado y el significante constituyen al signo. Para Saussure, el significado, él lo llama concepto. Y el significante, él lo define como la imagen acústica. ¿A qué me refiero esto? Cada vez que aparece un concepto, por ejemplo, aparece una palabra. Yo digo concepto casa y a todos inmediatamente en nuestra cabeza se nos viene una casa. Puede ser el dibujito que uno hace, no sé, ese dibujito de la casita, esa de a dos aguas con la chimenea. Puede ser la casa donde viven ustedes. Puede ser la casa donde pasaron su infancia, la casa donde van de vacaciones, qué sé yo, la casa, una casa. Y es más, ese tipo de casa es totalmente diferente a uno de lo que piensa el otro. Fíjense los ejemplos que yo puse, ¿no? De la casa, del dibujito, ese que uno podía hacer cuando que se hacen los psicotés, de la casa donde uno va de vacaciones, o yo puedo entender por casa, y es un departamento, es una casa de 2 plantas, es una casa de planta baja, etcétera, ¿no? Después podríamos hablar de tipos de casa, pero cuando yo digo casa, todos entendemos lo que es una casa. Incluso hasta le damos funciones a una casa. O cuando digo damos funciones, nosotros podemos separar después casa de hogar, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Empieza a ser todo más sutil. Pero yo digo significado, casa, significante, imagen acústica, se nos representa algo en la cabeza. De hecho, les voy a poner este ejemplo, que es un ejemplo muy trivial, muy sencillo, que lo hago sobre todo cuando trabajo con mis estudiantes del nivel medio, como para que se entienda lo que significa el signo, el significado, la relación entre el significado y el significante, y siempre les hago el mismo chiste a los chicos. Les digo, ¿qué pasa si en significado yo pongo gato? ¿Qué significante o imagen acústica se me representa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y un animal o algo para levantar el auto? Otra cosa no se me viene. Animal de 4 patas que dice miau, ¿sí? Implemento que se utiliza en los talleres para levantar el auto, ¿no? El gato, el cricket, ¿no? El gato hidráulico. Pero yo elegí gato justamente porque sabemos la multiplicidad de funciones que tiene, y sobre todo cuando se lo digo a adolescentes, pues imagínense la cantidad de cosas que me dicen, ¿no? Señorita, ¿qué tal cosa? Muchachito, ¿qué tal otra? 2 pibes que se están por pelear en la esquina, entonces uno le dice al otro, ¿qué hace gato? Digamos, ¿no? Qué sé yo, podríamos derivar en 2 millones de cosas. Por supuesto que ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que el significado gato, cuando se nos representa la imagen acústica, hay que ponerla, hay que ubicarla en el lugar que corresponde. Por ejemplo, el chiste funciona así. Tal vez ustedes conocen ese chiste, ¿no? De un vecino que está esperando desesperadamente que llegue el que vive al lado, ¿no? Entonces cuando llega le dice, ay, mira, no sé cómo decirte esto, pero quiero comunicarte que mi gato mató a tu perro. Entonces el tipo le dice, pero ¿cómo va a matar tu gato a mi perro si mi perro son Rottweiler? Sí, pero mi gato es hidráulico, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ¿no? El concepto gato está jugando de una determinada manera que después el remate de ese chiste lo que hace es desarticula la relación significado-significante. ¿Por qué? Porque nosotros venimos referenciando el significado con un tipo de significante, pero después aparece algo que irrumpe, que produce ruido, pero que genera otro sentido. Y de hecho de ahí nosotros decimos, por eso era un chiste. Ese era el sentido de decir tal cosa. Cuando nosotros utilizamos una palabra, hay que ver efectivamente cuando yo digo una cosa, cuál es la imagen acústica que se le está representando a un otro. Yo digo, vamos a trabajar la unidad que habla sobre política
inmediatamente a todos y a todas los que estamos acá presentes, a los que no están presentes hoy, pero que trabajaron en esta unidad, algo se le vino a la cabeza. Cuando yo les decía a ustedes, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Ese ejercicio de la asociación libre, lo primero que se nos viene es aquello que llena el significante, que llena la imagen acústica. Por eso yo les decía que tenía que ser rápido y sin filtro. Yo les decía, no sé, si digo mesa, alguien me dice Batman, no tiene, en teoría no tendría nada que ver. Tal vez yo recuerdo y pienso una mesa, entonces pienso y recuerdo cuando era chico y me acuerdo lo aburrido que estaba la siesta, y entonces yo iba a una mesa que tenía en un determinado lugar y leía mis cómics de Batman. Y recuerdo siempre esos momentos como algo re lindo. Entonces yo cuando veo una mesa inmediatamente me lleva a ese recuerdo feliz, por ejemplo. Cuando yo le doy sentido, cuando yo lo conecto al significante, a la imagen acústica con el significado, ahí aparece una cosa diferente. ¿Se entiende esto, lo Sí, del signo? sí. Profesor, Sí, por favor. tiene mucho que ver el contexto, entonces, siempre que Totalmente. ¿no? O sea, depende en qué contexto yo la escuche, le doy un significado Exacto. u otro. Exacto. Por ejemplo, una de las compañeras, no recuerdo quién, dijo, creo que era Agustina, si no me equivoco, dijo grandeza cuando yo dije política. Entonces podríamos pensar, si alguien dice corrupción y alguien dice grandeza y estamos hablando del mismo concepto, evidentemente estamos en dos marcos ya ni siquiera analíticos, estamos en dos formas diametralmente opuestas de entender ese mismo concepto. Cuando Paula decía, bueno, si yo busco política, lo primero que van a venir son noticias malas o que están vinculadas con la corrupción o con los derivados que no deberían corresponder, con decisiones políticas, es porque justamente eso es lo que es más mainstream, digamos, ¿no? Es lo que circula más. Entonces, cuando nosotros decimos usamos el término política, no lo estamos usando inocentemente. En realidad, cada vez que usamos una palabra, no es inocente, porque ¿vieron cuando uno dice, bueno, lo que vos dijiste entonces no es porque sí? Por supuesto que no es porque sí. Uno elige las palabras. En todo caso, lo que puede suceder es que yo creo que esa palabra representa tal cosa y el otro cree que la palabra representa tal otra. Por eso alguien, creo que era Marcelo, corríjanme por favor, pero decía, bueno, a veces cuando pensamos en política solo pensamos en política partidaria, totalmente. ¿Por qué? Porque parecería ser que la política queda reducido a eso. Entonces es política igual política partidaria. Partidaria igual ideológico. Ideológico me refiero porque todo partido que se preste como tal, incluso ni siquiera un partido, una alianza, un frente, etcétera, tiene que tener una idea que lo convoca, por eso conforman un grupo. Pero la política es algo que trasciende más que un partido. De hecho, alguien me mencionó en la... Sí, Paula. No sé si estaré errado o no, pero, o sea, nosotros con los cambios de jefaturas, a veces hablando hacemos referencia de que algunos jefes saben hacer política con respecto a buscar conexiones, como que hacer enlaces o amistades con uno con otro, que en eso se empiezan a lidiar las cadenas de favores. En el sentido de que vos necesitas algo, yo te ayudo, y el día de mañana yo necesito algo, vos me ayudas a mí, y es como que se pasa a beneficiar a todas esas líneas o red de amistad que se hace mediante ese proceso político, por así decir. Yo no sé si entiendo bien tu ejemplo, Paula, pero cuando vos hablas de una cadena de favores, por ejemplo, ¿no? Yo plantearía, ¿qué significa una cadena de favores? Una cadena de favores puede significar, fíjate, volvemos a esto del significado del significante, ¿no? Yo lo puedo entender como un elemento de lo colectivo, en donde si yo genero favorezco a alguien porque lo ayudo en una situación, esa persona a su vez ayuda a otra, que esa a su vez ayuda a otra y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, generamos un vínculo positivo dentro de la comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque generamos un vínculo que socializa a cada uno de los integrantes y por ende yo me corro de una situación egoísta o cómoda para ir al encuentro de un otro, de una otra, para ayudarlo en determinado tipo de cuestión, la que fuera. ¿Sí? Entonces eso podría ser una cadena de favores. Entonces sería entenderlo como una cosa que es positiva. Ahora, no sé
corregime cualquier cosa, vos lo estás planteando como algo que, bueno, yo establezco esta cadena porque me conviene y yo tengo intereses. Entonces yo beneficio a fulanita, a menganita, desmedro de sultanito y tal, porque entonces eso, bueno, ahí estamos en presencia de otra cosa. Fíjate cómo el mismo concepto puede dar cuenta de dos sentidos diferentes. Por eso cuando alguien dice, bueno, esta es una decisión política. Perfecto, claro, por supuesto, es una decisión política. Entonces, alguien puede partir de la premisa y de la base que una decisión política atrás tiene un interés que es egoísta, que busca un interés propio, que va en desmedro del colectivo, pero sí de un pequeño grupo, o uno puede pensar en una decisión política como algo transformador que abarca el conjunto o al mayor la mayor posible del conjunto de la sociedad, más allá que no todos estemos de acuerdo ante esas decisiones. ¿Por qué quería comenzar la unidad número 4 a partir de esto? Porque muchas veces cuando tocamos estos temas, y por supuesto, y por suerte que los podemos tocar en ámbitos, por ejemplo, como ámbitos universitarios, como una aula universitaria, muchas veces aparecen elementos que exceden largamente a la discusión de lo que es la política en sí misma. ¿Por qué? Porque uno queda muchas veces referenciado o queda instalado en la noción de lo partidario o lo ideológico. Entonces, cuando hablamos de lo partidario y lo ideológico, que no está mal, pero sí es importante pensar lo que eso es una arista de la política. Una y nada más que una. De hecho, si yo planteara, por ejemplo, hace cuánto que existen los partidos políticos dentro de la historia de la humanidad como organización de las decisiones que se toman, es muy reciente, es muy corto en el tiempo. Ni siquiera el concepto de democracia como la tenían los griegos. ¿Se acuerdan de la idea de democracia que tenían los griegos en el siglo V a.C., más o menos? Era una democracia de tipo directa. ¿Pero por qué era una democracia de tipo directa? Porque participaban muy pocos. ¿Por qué? Porque había que ser ciudadano. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos era una cosa totalmente restringida que delimitaba a una pequeña, muy pequeña porción de la polis, politiqué y política, ¿no? Que eran los que iban a tomar las decisiones al respecto de todo el conjunto de la sociedad que quedaba abarcada por esas decisiones. ¿Y por qué era directa? Porque se juntaban en la plaza, ¿no? En el Ágora, la ULE, el Consejo de los 500 y discutían. Algo no muy diferente a lo que nosotros podríamos entender del Congreso, ¿no? En el Congreso, pensemos, hay 257 diputados, hay 72 senadores, cada cámara toma decisiones y después una ley va a la otra cámara y sucesivamente, ¿no? Si nosotros sumamos, fíjense, 257 más 72 tenemos menos que el Consejo de los 500 de los griegos. Bueno, por supuesto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una democracia que es indirecta, que es representativa, que es otro de los elementos que aparece en la unidad número 4. Queda muy marcada la unidad número 4. Nosotros no vamos a hablar de la política en términos generales, ni vamos a historiorizar el concepto, ni vamos a ver cómo se desarrolló, sino que la unidad número 4, como las diferentes problemáticas del mundo contemporáneo que plantea esta materia, vamos a situarlo justamente como un emergente más de las transformaciones que se están dando, que se desarrollan dentro de lo que definimos con la cátedra como el mundo contemporáneo y que lo estuvimos trabajando, ¿se acuerdan? Allá por las primeras unidades. Por eso uno de los elementos que nosotros pusimos principal énfasis es en el concepto de representación. Hoy en día, fíjense cómo el concepto de política está directamente vinculado con la idea de representación. Hoy, inmediatamente nosotros pensamos en política, pensamos en un representante. Al punto tal que la política queda personalizada. Tal es así que aparecen nombres, ¿no? O sea, no sé, el macrismo, el kirchnerismo, el menemismo. ¿Sí? Fíjense cómo la figura convocante, que ni siquiera es la representación única de cada uno de esos espacios, terminan confluyendo, digamos, en la personalización de una idea a partir de una figura convocante, de un líder, si quieren, más o menos carismático, más o menos presente, etc. Para darle un enmarco, para seguir dándole un marco a esto y para ir después más profundamente al tema de la unidad número 4, hay uno de los textos que es el texto de Bernard Manin. Es un texto que es un clásico dentro de las ciencias políticas, que la primera parte del texto es un poco ardua. No sé si les costó la primera parte, por lo menos, no sé, yo las primeras veces que lo leí hace un tiempo este texto, es brava la primera parte, ¿no? Porque lo que está haciendo el autor ahí es dar cuenta de la propuesta de análisis de él. Él habla de una metamorfosis de la representación.
¿no? Cambios que va teniendo la representación. Y él lo plantea a partir de 3 sistemas. ¿Ubicaron cuáles son los 3 sistemas? ¿Los tienen más o menos? Él presenta 3 sistemas y 4 criterios que él le va a permitir desarrollar su propuesta de análisis. Los 3 sistemas el primero es el parlamentarismo clásico, el segundo es la democracia de partidos y el tercero es la democracia de lo público. A esos 3 sistemas de representación, él los cruza con 4 criterios. Gobernantes elegidos por los gobernados, autonomía de los gobernantes sobre los gobernados, la importancia que tiene la opinión pública y el cuarto criterio que él lo menciona como que la deliberación colectiva, ¿sí? La idea que toma el conjunto de los representantes sale del debate. Esos 4 criterios, esto es como si hiciéramos un cuadro de doble entrada, ¿sí? En la parte de arriba ponemos los sistemas, en la parte del costado ponemos los criterios y trazamos líneas, nos va a quedar una cuadrícula, ¿sí? Como si estuviéramos armando un Excel. En cada una de esas cuadrículas, lo que va haciendo Manin a lo largo del texto es ir cruzando sistema con criterio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es muy rápidamente, por supuesto, si ustedes me quieren detener, me quieren hacer una pregunta o quieren hacer un comentario, recuerden que la misma dinámica de todos y cada uno de los encuentros, por favor, están habilitados, ¿sí? No esperen que yo le dé la palabra, intervienen. El primer sistema que él plantea es el parlamentarismo clásico. Lo tienen esto más o menos, un rey con un parlamento. Los ingleses en este sentido son los que marcan esta tendencia, los que lo primero desarrollan. Tiene que ver con sus conflictos internos, en donde ellos no querían que todo el poder quedara concentrado en el rey, entonces buscaron algún equilibrio de poder, entonces aparecieron las cámaras. En Inglaterra primero apareció la cámara de los lores, lord, el título nobiliario. Más adelante, con el tiempo, va a aparecer una segunda cámara, que era la Cámara de los Comunes, que los comunes no representaba al pueblo, al conjunto del pueblo, nada que ver. La Cámara de los Lores representaba a los lores, a los lords, a los que tenían título nobiliario, y la Cámara de los Comunes representaba a los que tenían plata, es decir, a la burguesía, que tenía tanto peso como los lores, pero que no tenían alcurnia. Entonces, uno apuntaban a una cosa, otros apuntaban a la otra, el rey se encargaba de otras cosas. Entonces, cuando el rey tomaba una decisión que a las 2 cámaras le hacía ruido, las 2 cámaras le hacían un contrapeso, ¿no? Y ahí aparece un mecanismo de poder. Nosotros que tenemos un sistema presidencialista, no tenemos ese sistema, pero tenemos un mecanismo similar que es el Congreso. Fíjense, en el Congreso actúan 2 cámaras, las leyes tienen que pasar por las 2 cámaras, bueno, lo que dije hace un momento y que ustedes conocen muy bien. Lo que plantea Manin, dice, bueno, en el parlamentarismo clásico, cuando los gobernantes, él dice, los gobernantes son elegidos por los gobernados, y ese es un criterio. Es decir, las personas que van a gobernar tienen que salir de algún lugar y tienen que estar legitimados desde algún lugar. Un rey no tenía otra legitimación más que su herencia familiar, ni más ni menos. Por eso, por ejemplo, la herencia divina, ¿no? Había que justificarlo, que había que darle alguna legitimidad. El rey, la legitimidad era la herencia, ¿no? Entonces, por eso ustedes conocerán un montón de casos de las luchas dinásticas al respecto de cuando no tenía un heredero, si era legítimo, toda esa movida. Pero lo que plantea Manin ahí es que en ese sistema, el parlamentarismo clásico, era un sistema que fundamentalmente se caracterizaba por pocos que elegían a muy pocos. ¿Por qué? Porque el criterio de ciudadano era un criterio restringido. De hecho, durante muchísimo tiempo, la categoría de ciudadanos no aplicaba a cualquiera. Para darles un ejemplo, hay una historiadora, Stefan, de apellido, que ella muestra la Constitución de Venezuela para fin del siglo XIX. Para ser ciudadano había que cumplir los siguientes requisitos: ser varón, blanco, mayor de 25 años, tener determinado nivel educativo, pagar impuestos por una determinada cantidad de plata, estar casado por la Iglesia Católica, que eso significaba no solo por el rito católico, sino que significaba que eras heterosexual, ¿no? O sea, vos tenías que cumplir todos esos requisitos. Si vos no cumplías esos requisitos, no eras ciudadano. Por lo tanto, no calificabas para votar. Y mucho menos para que te elijan, obviamente, eso por default, digamos, ¿no? Entonces, en el parlamentarismo clásico lo que dice Manin es el régimen de lo que se denomina en política el régimen de los notables, de los conspicuos, ¿no? De esos que sobresalían en la sociedad. Por ejemplo, en el virreinato, en los virreinatos,
Eso se le llamaban los vecinos. No sé si ustedes recordarán cuando estudiaron el 25 de mayo, la semana de mayo, ¿a quiénes se convocaron al cabildo? A los vecinos. ¿Quiénes eran los vecinos? La figura más preponderante de la sociedad. De hecho, hay una frase que seguramente no se gritó nunca, pero que fue famosa, digamos, ¿no? En los actos escolares. El pueblo quiere saber de qué se trata. Lo más probable es que esa frase no se haya gritado. ¿Por qué? Porque al decir el pueblo quiere saber, lo que están diciendo es el pueblo es el que está fuera del cabildo, los que están adentro del cabildo no necesariamente representan al pueblo o no constituyen el total del pueblo. Por lo tanto, hay una figura ahí que no está todavía definida. Por eso lo más probable es que eso no haya sucedido. Pero la idea es esta, ¿no? Los que están adentro del cabildo toman las decisiones, los que están afuera, lo único que te resta es, bueno, a ver cómo esas decisiones nos afectan. ¿Y quiénes son los vecinos? ¿Quiénes son los notables? Bueno, aquellos que se destacan por alguna particularidad. Piensen en alguna ciudad del interior chica, algún pueblo del interior chico, uno se para en la plaza principal, hace un giro de 360 grados, ¿con qué cosas se encuentra? ¿Sí? Te encontrás con la iglesia, donde está el cura, te encontrás con la comisaría, donde está el comisario, te encontrás con el juzgado de paz, en el mejor de los casos, entonces te encontrás con la escuela, donde está la directora o el director, el banco, si es que lo hubiera, el correo, si es que lo hubiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas eran como la figura preponderante de esos lugares, ¿no? Todos los que todos los que somos del interior tenemos ese identificado como son lugares. Claro, fue del tuyo y el de muchos, digamos, ¿no? Porque era así, digamos, ¿no? La plaza principal congregaba, digamos, la vida mayoritaria de esos lugares. Y esos eran los personajes más importantes. ¿Por qué? Porque tenían un peso. El cura, cuando se subía al púlpito, bajaba línea, hablaba y era escuchado. La directora de la escuela, cuando bajaba línea, y el gerente del banco, imagínense, no solo el que te puede habilitar un préstamo, sino que es el que, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando esas personas eran elegidas, eran fundamentalmente elegidas porque las personas que lo conocían, se establecía una relación que se basaba en un elemento fundamental, dice Manin, que era la confianza. Yo confío en esta persona. ¿Por qué confío en esta persona? Porque sé quién es su familia, sé de qué viven, sé lo que hacen, sé cómo piensa, lo he escuchado hablar, me lo crucé, etcétera, etcétera. Cuando yo lo elijo, en base a la confianza, esa persona se va a retirar a un espacio, a deliberar y a tomar decisiones junto a otros elegidos, y yo tengo que confiar en que él va a llevar adelante la mejor decisión posible. Por lo tanto, dice Manin, la independencia que tienen los gobernantes es total sobre los gobernados. Es decir, los gobernados no forman parte de la decisión que toman los gobernantes. Pero ahí aparece el tercer criterio, que si bien no forman parte porque no están dentro del recinto donde se tomó una decisión, pueden generar algún tipo de resistencia. Por ejemplo, una protesta pública. Se juntan en una plaza y se arma, no sé, una discusión. En el conurbano bonaerense es común que existan las ferias. Las ferias son carros en donde hay gente que vende determinadas cosas y que se instalan en los barrios, que son itinerantes estas ferias. Entonces, por lo tanto, cuando uno va a comprar a la feria, te encontrás siempre con los mismos vendedores, te encontrás con los vecinos y, por supuesto, ¿de qué terminas hablando? De las cosas de los vecinos. Ay, el foco de la esquina no anda, el perro hace pis en el muro de fulanito, digamos, ¿no? Aparecen esas cosas que si uno va al supermercado, al almacén, o sea, a otro lugar, con esas cosas no te la cruzás. ¿Por qué? Porque eso habla de la cotidiana, eso habla de la referencialidad de la comunidad. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, los ritos religiosos son tan importantes, porque no es solo ir a misa, es el llegar a misa, el estar en misa, el post-misa, cuando la gente se encontraba, etc. Digo misa o piensen en el culto, digamos, ¿no? Por ejemplo, para las iglesias protestantes, bueno, ni les digo las celebraciones en la sinagoga, digamos, ¿no? Que empiezan mucho antes de lo que es el rito específico. Por lo tanto, esa es la forma que la gente tenía de comunicar su descontento, en el caso que no estuvieran satisfechos con las decisiones que tomaban los gobernantes. Y el cuarto criterio que dice Manin, bueno, cuando llegaban los gobernantes a esa instancia de discusión, yo tenía la posibilidad como gobernante de cambiarme de idea. ¿Por qué? Porque en el debate, en la justificación, en la argumentación de otro, el otro me podía demostrar
todos los elementos que constituían su argumentación. Por ende, yo podía variar en mi decisión. ¿Por qué? Porque yo iba con una idea determinada, pero cuando veía el marco general con todas las otras opiniones de los demás, yo tenía la posibilidad de cambiar mi idea. ¿Por qué? Porque tal vez yo iba preocupado por un tema y resulta que había otros 3 temas más importantes que había que atender primero. Va por ahí, Fede. Sí, va por ahí, digamos, ¿no? Efectivamente, ahí uno podría plantearlo en la discusión, ¿no? Como mecanismo de... Yo insisto con esto que estoy yendo muy rápido, por favor. Me salté un montón de cosas. Si ustedes quieren ir a algo ahí del texto, me detienen, por favor. Ese sistema, el parlamentarismo clásico, funciona hasta por lo menos fin del siglo XIX, principio del XX. Sobre todo y fundamentalmente porque empieza a haber una serie de transformaciones a nivel mundial, pero sobre todo en el mundo occidental, en donde empiezan a haber un montón de actores sociales que empiezan a tener un desenvolvimiento público y una voz diferente. Y acá es, por ejemplo, cuando aparecen los partidos políticos modernos. Cuando digo partidos políticos modernos, piénsanos en el socialismo, por ejemplo. Y sobre todo porque son modernos, no solo porque se conforman posterior a otros partidos, sino porque además incluyen a otros sectores que antes estaban por fuera de la vida política. No sé, por ejemplo, los sectores obreros. Los movimientos obreros que se generaron durante la Revolución Industrial, al principio todos luchaban por mejorar sus condiciones laborales. Y lograban algunas conquistas, hasta que en un momento se dieron cuenta que esas conquistas se podían conseguir, pero a veces después se perdían o costaba mucho lograrlas. ¿Por qué? Porque eran conquistas que se lograban en determinada fábrica o en determinado lugar. ¿Por qué no llevar esto a una cosa más macro? Y ahí es donde aparece con la idea de formar partidos políticos. ¿Para qué? Para que la voz de los trabajadores sea escuchada en los lugares donde se toman decisiones. Y empiezan a aparecer partidos de trabajadores. Por eso dice Manin en el segundo sistema, que es la democracia de partidos, que los partidos marcaban la idea de un color. Cuando él se refiere a la idea de un color, se referencia a una referencia ideológica. Por eso se supone que sectores trabajadores van a votar trabajadores. O sea, ustedes tal vez lo hayan escuchado incluso en su propia familia, ¿no? Esta cosa de, en mi casa siempre se votó el peronismo, en mi casa siempre se votó a los radicales, en mi casa tal cosa, digamos, ¿no? Hace referencia también a una estructura, una vida, una experiencia familiar que está vinculada con una historia determinada. Pero también esto viene de la mano, que es muy importante, de un cambio sustancial, que es la modificación en el estatus de muchos sujetos en su figura social. Cuando digo social, ciudadana me refiero, ¿no? Por ejemplo, lo que entendemos como la ampliación de la ciudadanía. Y nosotros vamos a poner un ejemplo concretísimo de nuestro país. Recuerden la ley Sanz Peña. ¿Qué establece la ley Sanz Peña? ¿Se acuerdan? Es el voto universal. Ahí va. Sí. Que puede votar la mujer también, ¿no? No, eso vino después. Exacto. Es el voto universal masculino. Secreto y obligatorio. Secreto y obligatorio. ¿Por qué secreto y obligatorio, pero sobre todo universal? Porque Argentina, para ese momento, está teniendo una transformación demográfica por demás significativa, entre otras cosas, producto de los procesos inmigratorios, y entonces habían surgido un montón de conflictos con los inmigrantes, que no solo los inmigrantes traían su cultura, su lengua, su comida, etcétera, sino que también traían sus ideologías políticas. No nos olvidemos que la muerte del archiduque que desencadena la Primera Guerra Mundial, que no es la principal causa ni por cerca, pero que es la que desencadena, lo mata un militante anarquista. El anarquismo estaba presente en Argentina. El anarquismo, el sindicalismo, el socialismo, el comunismo. De hecho, existió la ley Cané. La ley Cané era una ley que decía que todo aquel que fuera detenido por realizar acciones anti-argentinas iba a ser deportado a su lugar de origen. Anti-Argentina. Entonces, por lo tanto, ahí había que definir qué era anti-argentino. ¿No? Que justamente anti-argentino está directamente vinculado con anti-intereses de los sectores, de las élites dominantes. No nos olvidemos que ese periodo de Argentina se llama la Argentina oligárquica, ¿no? Había un sector que tenía que concentrar el poder, los conspicuos, esto es lo que decía Manin en el sistema anterior. Con esta transformación, cuando se incorpora masivamente una gran cantidad de gente a la vida política, esto cambia. Entonces, ahí es fundamental
la conformación de partidos políticos, porque el partido político va indefectiblemente de la mano de un elemento sustancial que es la definición de una ideología. Si yo digo partido político, por definición estoy mencionando una ideología política. La que ustedes quieran, ¿eh? Más conservadora, menos conservadora, más liberal, menos liberal, más, menos, lo que ustedes quieran. Pero que esa ideología va de la mano de una plataforma. Por lo tanto, ya no es la confianza lo que era sustancial para elegir un representante político, sino lo que es sustancial ahora es la disciplina partidaria. Yo necesito un candidato, que el candidato exprese el sentir del partido. Que el sentir no es lo que él siente del partido, sino lo que el partido traslada. ¿Se entiende la diferencia entre la confianza que estaba planteada en el parlamentarismo clásico y la confianza que está planteada acá? Acá antes era la confianza en la persona, acá es la confianza en la estructura del partido. Por eso, si la persona no cumple con lo que dice el partido, es un traidor. Y ahí sí aparece la figura del traidor. En el otro no. El otro no era un traidor. ¿Por qué? Porque justamente tenía la posibilidad de cambiar su decisión a partir de las argumentaciones de otro. Por eso Manin dice, la independencia de los gobernantes en el segundo sistema es nula. ¿Por qué? Porque el representante es quien tiene que vehiculizar, canalizar los intereses del partido en los lugares que haga falta. Me voy al cuarto sistema, me salteo al tercero, pero después vuelvo. Por eso no hay una deliberación colectiva que salga del debate. Manin dice, en el Parlamento, o en el Congreso, si quieren, la discusión, lo que se da es el reino de las alianzas. Los partidos de centro-derecha se van a juntar con los partidos de derecha, los partidos de centro-izquierda se van a juntar con los partidos de izquierda. Y en todo caso, yo voy a establecer alianzas con aquellos que puedo llegar a acordar cosas en función de lo que yo planteé en mi plataforma. Si yo soy un partido político que dentro de mi plataforma está promulgar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, me voy a juntar con aquellos sectores que propongan una idea similar. Y del otro lado, los que van a estar en contra, se van a juntar con aquellos que están en contra. No es casual que les haya puesto este ejemplo, porque después van a ver que, o ustedes mismos les va a estar pasando la cabeza y dicen, pero pará, acá en Argentina, cuando se votó la interrupción voluntaria del embarazo, hubo sectores que estaban totalmente peleados, pero que con eso se unieron, tanto para favor como en contra. Por eso mismo lo pongo y ahora vuelvo a eso, pero ahí abro un paréntesis. El tercer criterio que dice Manin, la importancia de la opinión pública en el sistema de la democracia de partido es fundamental porque aparece la prensa partidaria. Y la prensa partidaria es la que daba a conocer a partir de sus órganos de prensa la ideología del partido. Por eso, todo partido político que se precie como tal tenía que tener un medio que comunicara su idea. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos La Nación, ¿sí? Mitre, la principal figura del partido autonomista, que después cuando se suma con otros políticos del interior forman el PAN, el Partido Autonomista Nacional. ¿Sí? Y el diario La Nación era el vehículo en donde este sector presentaba sus ideas y llevaba los debates a la sociedad. Los partidos de izquierda tenían sus órganos, sus prensa, etcétera, etcétera. Acá caractericé, insisto, a grandes rasgos la democracia de partidos. Pero Manin le agrega un tercer elemento, que es la democracia de lo público. Y acá es donde podemos acercarnos más a nuestro momento histórico. Si bien todavía falta un poco. ¿Por qué digo falta un poco? Porque cuando Manin escribe este texto, muchas de las cosas que ustedes trabajaron con el texto de Bertscholk o con el texto de Orsini no están. ¿Pero por qué? Porque no están en el momento que escribe Manin. Cuando Manin habla de la democracia de lo público, ¿qué entendieron ustedes por público? ¿Qué cosa entendieron por público? O si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Estamos hablando de política y aparece la idea de lo público. ¿A qué se le viene a la cabeza? Yo no terminé de leer ese texto, pero lo primero que se me viene a la cabeza es algo que es de todos, pero no es de nadie en particular, ¿no? O sea, Ok. O sea, como contraposición a la propiedad privada, digamos. Es algo Por ejemplo, digamos, ¿no? se me viene a la cabeza, no sé, un consorcio, pagan todos por el ascensor, no es de nadie, pero lo usamos todos, digamos. Sí, no sé, hace
menos de 2 semanas hubo una marcha multitudinaria en todo nuestro país en defensa de la educación pública, que como todos sabemos, la educación pública no es gratuita, es pública, significa que de algún lugar salen los recursos para que eso se pueda llevar adelante, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hay justamente es una adecuación sobre, una discusión, disculpe, sobre a dónde van los fondos, cuántos fondos, qué se necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese, lo público, nosotros podríamos vincularlo con ese tipo de elementos. Y está muy bien. Eso es lo que hay un autor, Habermas, que tal vez en algunas carreras, de lo que ustedes cursan, lo pueden leer algo de este autor, que él habla de la esfera pública o de la cosa pública, ¿no? De esto que nos abarca a todos, pero no hay alguien que uno puede decir, ok, esta persona es el responsable o el dueño. No, en todo caso hay un responsable porque alguien lo puso. ¿Por qué lo puso como responsable, no? Entonces ahí aparece la idea de gobierno y eso es fundamental dentro de la estructura del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, Manin no se refiere a eso. Manin, cuando habla de la idea de lo público, la democracia de lo público, él lo público lo plantea como sinónimo de publicidad. Y acá nosotros, por ejemplo, podríamos hacer la diferencia entre publicidad y propaganda, ¿no? La propaganda tiene un sentido político. ¿Por qué político? Porque busca un tipo de conducta, modificar una conducta o llevar adelante una conducta para la sociedad, para el bien común. Por ejemplo, política de salud. Descacharree. ¿Sí? Dé vuelta a los cacharros. No deje agua en tal lugar. Póngase off. Haga tal otra cosa. Bueno, es una política que está vinculada directamente con evitar la circulación del dengue en la sociedad argentina. No tenga 2 metros de distancia con la persona. Deje las ventanas abiertas 15 centímetros. Estornude en el pliegue del codo, etc. Sí, una política de salud orientada a evitar la propagación del coronavirus, ¿no? Si tomó, no conduzca. Entonces, política directamente destinada a evitar la siniestralidad en automovilística o de vehículos, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una propaganda, tiene un fin, un sentido político comunitario. La publicidad tiene un fin que es netamente comercial. La publicidad busca vender y no busca otra cosa, ¿eh? La publicidad busca vender. Por eso nosotros es cierto que hoy en día hay como una confusión. Vieron que las propagandas, si no tienen onda, si no tienen algo, pareciera que son aburridas, digamos, ¿no? Entonces, como son aburridas, la gente no le damos bola, y como no le damos bola, no nos cuidamos del dengue, qué sé yo. Entonces hay que hacer una publicidad del dengue con chicos cantando como si fuera un rap, porque eso genera, no sé, qué sé yo. Deben haber visto estas cosas. Cuando Manin habla de la democracia de lo público, él lo referencia a la publicidad. De hecho, en el texto, los 4 criterios, él no los trabaja de la misma manera que la democracia de partidos o en el parlamentarismo clásico. Él lo concentra como si fueran en 3 grandes grupos. Yo, por una cuestión de tiempo y de dinámica de hoy, lo voy a seguir con estos 4, pero él no lo presenta así. Porque él dice, a ver, si fuera el primer criterio, él dice, acá tenemos como algún elemento en común con el parlamentarismo clásico. La gente elige al candidato por la confianza, pero ya no por la confianza de ese líder que yo conocía, que sabía quién era, de qué trabajaba, etc. Sino la confianza que el líder me presenta a través de cómo se me presentan los medios públicos. Y de hecho, podríamos estar hasta las 2 de la mañana enumerando cómo en cada una de las elecciones de que tenemos uso de memoria la mayoría, los políticos se van presentando de manera amigable, canchera, cercanas, ¿sí? Hay un tratamiento de la imagen, hay una cosa que está totalmente pensada de a qué público se dirigen, cómo se dirigen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que dice Manin es, la confianza es una confianza que es construida a partir de 800 mecanismos. ¿Sí? No sé, recuerden ustedes, no sé, insisto, podemos poner 10.000 ejemplos. Un candidato que, como estaba Taylor Swift, tenía que salir hablando de Taylor Swift en TikTok, digamos, ¿no? O por qué los candidatos tienen que tener TikTok. ¿Sí, Hernán? Sí, perdón, a mí se me viene a la cabeza Durán Barba, ¿no? Cuando hablamos de esto. Bueno, él es él. Habla mucho de esto. Totalmente. De hecho, él lo que tiene de honesto Durán Barba, yo me animaría a decir bueno, pero no bueno porque yo comparto las ideas de Durán Barba, pero sí bueno porque en ese sentido él no está engañando a nadie. Él dice, a los políticos hay que transformarlo en un producto. Y ese producto yo se lo tengo que vender a mucha gente.
Sí. De hecho, nos podemos encontrar con que uno escucha que en una elección alguien votó al representante del partido X, en la otra elección al representante del partido Y, y en otra elección al representante del partido Z, ¿no? Y entonces uno tiene que tener un sentido y una justificación de ello. Entonces a veces ese sentido y la justificación tiene que ver, no sé, por el histrionismo que tiene el candidato, por cómo se expresa, por lo que dice, pero no por lo que dice como contenido ideológico como era la democracia de partidos, sino lo que dice porque lo puso nervioso al otro, porque le complicó la vida al otro. Fíjense como que en la mayoría de las veces terminamos hablando de determinados tipos de atributos de los candidatos, no necesariamente de las ideas que representan o que dicen representar al menos. Claro, profe, a nosotros nos tocó en el parcial la película Don't Look Up, No mires arriba, y Sí. en una parte la presidenta habla del cigarrillo y dice cómo se escondía para fumar hasta que le sacaron una foto fumando y la imagen tuvo una repercusión positiva. Entonces, como que eso lo favoreció y empezó a fumar en público y no esconderlo más. Totalmente, totalmente, digamos. Nosotros, y así podemos poner todos los ejemplos que, desgraciadamente, tenemos demasiados ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Que donde en realidad nosotros vemos interacciones de los políticos en los distintos medios de comunicación que no hablan de lo que deberían hablar, terminan hablando de otro tipo de cosas, porque bueno, acá es que es canchero, si es gracioso. ¿Se acuerdan cuando estaba Gran Cuñado en Tinelli, digamos, no? Ese tipo de cosas, ¿no? De alica, alicate, votame, votate, digamos, ¿no? Y como, digamos, después no es necesario hablar de qué propuesta voy a llevar yo al Congreso, pero sí que tuve un determinado impacto en la sociedad porque todo el mundo era un latiguillo que había quedado dando vuelta, digamos, ¿no? Perdón, yo no nombré a Durán Barba precisamente sin hacer política de partido acá, pero me acuerdo de un video que estaba Melconian, Sturzenegger y Durán Barba le decía que no hable de economía, que no explique muchas variables, porque a la gente no le interesaba mucho eso, sino Sí, claro. que hable de algo amigable, de problemas que sean tangibles, digamos. Sí, de hecho piensen cómo esto, cómo cada vez más todos los espacios lo fueron haciendo de hablar de temas políticos que involucran al 100% el conjunto de la nación, personalizándolo. Sí, porque yo me encontré con una señora que me dijo tal cosa, y termina siendo, nosotros que estamos en una universidad, ese tipo de discurso nos tendría que inmediatamente hacer doler el oído, porque no podemos trabajar a partir de la casuística temas que tienen que tomarse en una complejidad mucho más grande, porque si no yo lo que termino haciendo es reduciendo la cosa a la casuística. Mi abuela no diría casuística, sino que mi abuela diría de un pelo a una peluca, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo hago ese mecanismo, lo que estoy haciendo, estoy desviando, porque no estoy hablando de lo que efectivamente tenemos que hablar, sino que a partir de eso, y bueno, hago todo un fundamento teórico a partir de un caso que mencioné. Y acá esto es algo que es transversal, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma se ha transformado en una forma que es fácil de comunicar y totalmente transmitible. De hecho, cuando veamos el texto de Orsini, vamos a hacer como una referencia a esto nuevamente. Pero Manin, a su vez, dice, bueno, ahora la confianza que se construye entre el electorado y los electores está mediada por ese tipo de confianza. Por lo tanto, ¿cuál es la autonomía que tienen? Y ahí Manin tira un elemento que en el texto de Berchol es como fundamental y central, le habla de las estadísticas. Nosotros hoy, con el texto de Berchol, no hablaríamos necesariamente de estadísticas, sino hablaríamos de algoritmos, que sería como el 2.0 de la estadística, ¿no? Pero cuando Manin habla de la estadística, lo que está diciendo es aquello que nosotros podríamos llamar marcar la agenda. Cuando alguien dice, bueno, me marcaron la agenda. Bueno, ¿qué significa marcar la agenda? Ya por lo pronto significaría, ¿qué significa que hay una agenda? Entonces vieron estos temas que de esto hay que hablar, de esto hay que mencionar, de esto hay que decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, como mencionaba ahí Fede hace un ratito, ¿sí? A la presidenta le sirve hablar del cigarrillo, le sirve salir con el cigarrillo, entonces por lo tanto tengo que maximizar eso porque eso me suma a determinada cosa, ¿no? Entonces, no sé, yo veo dos personas, no sé quiénes son, pero están hablando de política. Uno habla de seguridad y el otro habla de inseguridad, están hablando del mismo distrito, ya cuando mencionan la palabra seguridad o inseguridad, yo ya sé si es oficialista o opositor. No tiene necesidad de decir nada, solo con que digan seguridad o inseguridad. ¿Por qué? Porque el oficialista va a hablar de seguridad porque va a tratar de decir todo lo que vienen haciendo en pos de la seguridad, o cómo reforzar ese mecanismo. Por lo tanto, el que es opositor va a querer mostrar todas las falencias que tiene el otro, entonces va a hablar de inseguridad. Insisto, ni sé quiénes son, escuché nunca, pero ya solo como se presentan y solo con
Cuando aparece esa palabra al referente, inmediatamente yo ya puedo empezar a trazar incluso hasta por dónde viene su análisis. De hecho, fíjense cómo hemos tenido tantos desarrollos hoy en día que nosotros, cada vez que nos llega una noticia, nosotros además de que nos llega una noticia, lo primero que vemos es de dónde viene esa noticia. Y es más, incluso esa noticia tiene peso o no, ¿sí? De acuerdo al lugar de donde viene. ¿Sí? De acuerdo a quién lo dice. ¿No? Entonces ahí ya incluso bien aparece toda una carga al respecto de lo que se está diciendo en ella. Por eso, digamos, ese tercer sistema que presenta Manin, esto de la opinión pública, hoy en día es como el aire que nos rodea. La opinión pública es constante, sonante, y lo que va marcando el ritmo a los candidatos. Entonces, por lo tanto, si sucedió un hecho determinado, bueno, vos no le podés escapar de ese hecho. O al revés, tenés que escaparlo porque te complica, ¿no? Y es la opinión pública que hoy el texto de Berchok lo expresa, digamos, a partir de las redes. Hoy continuamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, está constante. Entonces aparece y aparece como comentario, aparece como cadena de WhatsApp, o aparece en Twitter, o aparece en Instagram, o aparece la publicación en, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el cuarto criterio de Manin, cuando él habla de una deliberación colectiva que sale del debate, Manin lo que directamente plantea es que ya no existe esa idea de debate porque ya no necesariamente existe una afiliación partidaria, ideológica. Yo hoy voto y defiendo los intereses que me corresponde hoy, porque después, más adelante, puedo defender otros intereses, ¿sí? Pongo ejemplo de la realidad como para que se entiendan esto, no en un sentido valorativo, por favor, digamos, ¿no? Pero si no, piensen ustedes, el debate entre Scioli y Macri, cuando Macri es electo presidente, digamos, ¿no? Scioli, ¿a qué fuerzas representaba en ese momento? Pensemos hoy dentro de qué fuerza y funcionario de qué gobierno es. Pensemos en Pichetto, ¿no? De vicepresidente de Cristina a candidato a vicepresidente de la elección que pierde Macri a donde está hoy. Y así, Massa. A Cobo, no nos olvidemos de Cobo. ¿Se acuerdan de la 125? Cuando fue el voto de la 125, yo recuerdo que él votó como a las 4:30 de la mañana, yo estaba mirando en directo la sesión, yo pensé que como estaba dormido no lo había entendido. Él, ¿se acuerdan? Que la historia me juzgue, mi voto es no positivo. ¿Sí? O sea, hizo un ejercicio de argumentación en donde él tuvo que él definió su voto a partir de la negativa primero. Mi voto es no positivo, no es que dijo voto negativo. ¿Por qué? Porque era el vicepresidente del oficialismo que llevaba adelante esa ley, que de hecho habían presentado un proyecto donde las retenciones eran más altas en la plataforma de gobierno. Pero que él decía en ese momento que él consideraba que ese no era el momento. Cobos había sido expulsado del radicalismo. Después fue nuevamente aceptado y de hecho recuerden que fue 2 veces más después gobernador de Mendoza para el radicalismo, etcétera, etcétera. Manin va a decir, ninguno de estos personajes que acabo de mencionar es un traidor como si fuera la democracia de partidos. Porque hoy en día la agenda te va marcando que hoy estás acá, mañana estás allá, pasado estás allá. ¿Y por qué? Porque representa determinados intereses. Porque también la sociedad se va moviendo. Ese análisis que hace Manin es un análisis que tiene un impacto importantísimo a nivel mundial, porque ya les digo, es un texto que ya les diría que es hasta canónico dentro de las ciencias políticas, pero que por una cuestión netamente de tiempo quedó detenido hasta una determinada instancia. Y entonces él no analiza las transformaciones que nosotros venimos viendo. Y ahí aparece el texto de Berchok. ¿Qué agrega el texto de Berchok? Si nosotros tuviéramos que poner un cuarto sistema, este es un ejercicio más teórico que estamos haciendo ahora, ¿con qué lo relaciona Berchok a ese cuarto sistema? ¿Qué elemento agrega? La tecnología, lo que denomina las TICs, tecnología de la información y comunicación. Las nuevas tecnologías. Porque nosotros antes podríamos decir que había tecnología, la radio, el cine, la tele, los medios gráficos, etcétera, etcétera. Pero ahora aparece otro tipo de comunicación que es más rápida, que es más dinámica, pero que sobre todo es más constitutiva de los sujetos. Por eso, no sé, pensemos en el impacto que tienen las redes sociales. O alguien mencionó hace un rato el término fake news, que es un término que presenta Berchok en su texto, digamos, ¿no? De hecho, fíjense qué difícil que es para nosotros identificar qué es una noticia de verdad y dónde es fake news. O qué contenido tiene de uno y del otro.
¿Y qué impacto tiene eso? A tal punto que ya llega una instancia en donde yo decido creer o no, que se transforma casi en una cuestión hasta religiosa. Entonces, por eso, fíjense la importancia que tienen determinados comunicadores sociales que se terminan siendo como el legitimador de esa noticia que se da. Ah, lo dijo fulano. Entonces, como lo dijo fulano, fulano tiene una determinada impronta. No importa este fulano o esta fulana qué intereses representen. De hecho, pensemos, no sé, la grilla de cualquier canal de cable, digamos, ¿no? Los canales de noticias, digamos, cada uno tiene una línea editorial que todos le identificamos y le reconocemos. Entonces, si yo miro tal canal, sé que voy a escuchar. Y si miro tal otro canal, sé que voy a escuchar. E incluso va a ser la misma noticia, pero que va a haber dos tratamientos y dos conclusiones diametralmente opuestas. Eso queda, además queda supeditado a cuál es el impacto que tiene socialmente y ya no en el boca a boca, como esto que le decía, la feria o el post o el pre o el post misa, etcétera, sino que directamente lo que está circulando directamente todo el día en red. No sé, tratemos de pensar un poco y veamos cómo gran parte de las novedades políticas de los propios protagonistas nos enteramos primero por Twitter antes que por canales oficiales. Yo le aviso a la sociedad que voy a mandar tal proyecto al Congreso para tratar tal cosa. Twitter con el doble tilde, etcétera, etcétera. ¿Sí? El Twitter certificado de fulanito, de menganito, de sultanita. Que nos aparece primero en Twitter antes que en otra cosa. Y aparece todo, ¿no? La idea de la ciberpolítica. Incluso la idea de la ciberpolítica está, como lo plantea Berthold, totalmente presentada como que supuestamente tenemos un nuevo escenario que es hasta democrático, porque cualquiera se puede expresar, pero en realidad después cuando dice cualquiera es bastante limitado. ¿Por qué es limitado? Primero porque hay que disponer de los medios técnicos, de eso ni hablar. Pero además de eso, es que en realidad en los circuitos que nosotros nos movemos, lo que vamos haciendo es generamos espacios en donde terminamos compartiendo con gente que más o menos piensa igual que nosotros. Eso es lo que habla Berthold de la burbuja. Que encima esa burbuja es construida por un filtro. Que por supuesto que eso está alimentado por un algoritmo. ¿Qué hace el algoritmo? El algoritmo, a partir de aquello que nosotros le prestamos mayor atención, es lo que el algoritmo nos devuelve. Si yo cuando estoy scrolleando miro videos de perritos, ¿sí? Y miro videos de goles de River, porque bueno, hay que tener buen gusto para ver cosas, después, ¿qué me van a aparecer? Videos de perrito y videos de goles de River. ¿No? Es más, y si me aparece un gol de Boca, me va a aparecer un gol de Boca, digamos, diciendo, mirá lo que le cobraron, esa sí le cobraron, y a la nuestra que entró en el arco, no, qué sé yo. Porque incluso cuando se me presenta lo opuesto, es en teoría opuesto. En realidad lo que está haciendo es reforzando mi posición. Todas hacemos ese ejercicio bastante elemental, que cuando hemos buscado algo en internet, después nos llueve por todos lados, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Eso es la Big Data, es lo que permite eso, esa masa de información es lo que permite que después, cuando nosotros buscamos algo en internet, nos lleguen por todos lados lo mismo. Incluso ahora lo que se maneja son paquetes de datos, que en realidad esos paquetes de datos lo que están haciendo es, en realidad, transmitiendo un paquete de ideas, de sentido de un conjunto de gente, de miles de personas, de millones de personas. El texto de Berthold menciona Cambridge Analytica. No sé si tienen ese caso. En Netflix hay un documental muy interesante. Hay que separar alguna cosa de la otra, que se llama Nada es privado, que es justamente un caso en donde una persona le hace una demanda a Facebook porque quiere que Facebook le devuelva sus datos. Entonces se empieza a desarmar todo un entramado, que ese entramado vincula a Cambridge Analytica, que es una empresa que estuvo atrás del Brexit en Inglaterra, de la campaña de Trump en Estados Unidos, que tuvieron algún acercamiento con Durán Barba, las elecciones argentinas, etc. Ahí Hernán menciona lo de Truman Show. ¿En qué sentido lo decís? Lo decía en el sentido como que a Truman el algoritmo nos va creando, o sea, nos deja ver lo que, digamos, va creando nuestro mundo y lo va acotando de alguna manera, ¿no? En ese sentido lo decía. Como que a Truman tiene alguien que lo ve de arriba y le va generando el mundo de acuerdo a sus miedos, o sea, a lo que va. A mí me pasó en un momento que estaba muy hipocondríaco y buscaba
enfermedades, googleabas enfermedades, y hasta me aparecían noticias en diarios de enfermedades. No sé si era casual o no, pero leía Infobae y me aparecía 2 o 3 Sí, noticias claro. sobre eso. O sea que iba creando mi mundo, digamos. ¿No? Y que después te llegaba remedios y en la página que vos te Claro, metías, el banner exactamente. era sobre un Exactamente. tratamiento determinado, claro. Hasta en el Ahí, Olé me salió. sí, por supuesto, sí, claro, en todo, en todo. ¿No? Sí. Ahí en el caso de Truman Show, hay todo un mundo construido sobre el protagonista, por eso es interesante porque ahí había que generar un contenido sobre lo que le sucedía a Truman para que el mundo viera lo que le pasaba, ¿no? En este caso, y Truman desconocía eso. De hecho, Claro. el nudo es el descubrimiento que él va haciendo del lugar donde está inserto, ¿no? A nosotros nos pasa algo distinto acá con el algoritmo, porque nosotros con el algoritmo, y ahí alguien decía, ¿no?, el marketing, nosotros cuando damos el OK a WhatsApp, cuando damos el OK para instalar cualquier tipo de aplicación, nosotros si nos pusiéramos a leer los términos y condiciones, además de hipocondríaco, terminaríamos paranoicos. Sí, porque nos dicen que todo eso forma parte de, que ahora eso ya no es más nuestro, que todo aquel video, foto, comentario, etcétera, forma parte de WhatsApp, digamos, ¿no? De hecho, yo puedo borrar cualquier tipo de mensaje comprometedor en WhatsApp, pero WhatsApp lo sigue teniendo, digamos, ¿no? En la nube de WhatsApp eso está y ellos son dueños de ese mensaje, por lo tanto, disponen de información mía, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que estamos alimentando, incluso nosotros sabemos que alimentamos el algoritmo. Este ejemplo que vos ponías, Hernán, muy bien. Sin embargo, lo hacemos igual. Porque entonces ahí habría que ver qué posibilidad tenemos de escaparnos de ese tipo de lógica. Y esa lógica nos termina siendo constitutivo. De hecho, ¿qué sucede hoy, por ejemplo, con las personas que tienen más reticencia a las redes? ¿No? Fíjense cómo es tanto o más importante tener presencia en redes que en presencia física. ¿Por qué? Porque la presencia en redes, entre otras cosas, tiene la posibilidad de la viralización. Entonces, bueno, yo tengo la posibilidad de llevar un mensaje a mayor cantidad de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le termina dando un sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo funciona algo? ¿Bajo qué funciona? ¿Para qué funciona? ¿Por qué funciona? Eso es lo que trabaja Berchot con la cuestión algorítmica. ¿Qué pasa cuando eso se vuelca a la política? Cuando eso se vuelca a la política, entonces, por ejemplo, bueno, entonces Twitter es una arena de discusión política, la calle virtual, como hay algunos sectores, ¿no?, que lo mencionan. Sí, la verdad, ¿qué sé yo? No lo sé. Ustedes tendrán su definición al respecto o tendrán su idea al respecto. Yo no creo que en 180 caracteres uno pueda transmitir una idea, un comentario al respecto de nociones tan complejas como esa. Sí, Serena. Para bajar un poco más a la realidad de esto de encerrarnos en un algoritmo propio que nos va mostrando lo que nosotros queremos, se me ocurre un ejemplo bastante reciente que, bueno, no me quiero meter mucho en política partidaria por las dudas, pero cuando ponele Milei retuiteaba cosas de la inflación está bajando, u otras noticias así distorsionadas, se le empezó a decir que tenía el algoritmo de Irigoyen, porque cuando Irigoyen era presidente, en los últimos años, los asesores le mostraban un diario con noticias específicas, que eran las noticias que él quería leer y las noticias que él mismo se creía, y nada, lo comparaban con esto de Milei inventando noticias propias. Sí, ese ejemplo que vos ponés es muy bueno, Serena, porque aparte el Jumbo Bot, ¿no?, a mí me llega el Jumbo Bot y no me llega sin todo este contexto. Si, por ejemplo, yo no tengo actividad en redes, entonces no sé de qué hablan, no escucho radio, o no sé, todos conocemos, o incluso nosotros mismos, a veces nos pasa que tal vez por una jornada laboral, por situaciones familiares, por lo que fuera, estamos un poco desconectados de lo que funciona. A mí me llega eso y me dice, mirá, la inflación es tanto, bla, 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 y si yo no tengo el elemento que me permite el contraste, yo me quedo con ese dato. Así es como planteaba el choque y se construye la fake news, porque en la fake news... Hay algo, profe, que está bueno que le dijiste un concepto en cuanto a la fe, a cierto punto en la creencia política. Hay un dicho dentro de la filosofía y de la sociología que se dice que el 90% de nuestro conocimiento está basado en la fe. Hablándolo de tipo de decir, existen las pirámides de Egipto, ¿cómo sabes si existe si nunca fuiste, si nunca las tocaste? Hasta este concepto, porque vos bien lo decías, las mismas noticias, dicho con el mismo, hasta con el mismo texto, tienen un objetivo totalmente distinto.
Y para el ciudadano de a pie, realmente se trata de una cuestión de fe, de creer lo que uno quiere creer y lo que le determinan creer. Hasta yo. Sí. No, por favor, Fede, discúlpame. Hasta si, por ejemplo, para no aplicar los partidos políticos, lo mismo pasa con el fútbol. Si vos ves ESPN, el mismo partido tiene una visión que si lo ves en TC Sport o si lo ves en el stream. Entonces, llegamos hasta el punto en esta actualidad en que es cierto, ese 90% que creemos específicamente de lo estrictamente social es cuestión de fe. Porque vos decís, otro ejemplo claro, el INDEC. No, porque el índice de pobreza, porque ¿cómo sé? ¿A quién le tengo que creer? Ahí también, Fede, ahí nosotros podríamos agregar algo que es este tipo de cosas, sobre todo, no sé, por ejemplo, el índice de pobreza. Bueno, efectivamente, cuando uno investiga, estudia o tiene la posibilidad de ver cómo se configura un índice, cómo se construye un índice, entonces uno tiene la posibilidad de ver cuáles son los elementos que se toman. Entonces, por lo tanto, ahí uno se mete, por ejemplo, en el Observatorio de la Pobreza de la UCA, entonces dice, bueno, a ver, cómo la UCA llega a este índice, entonces ver cuáles son los elementos que generaron la conformación de ese índice, entonces por lo tanto uno puede decir, ok, este índice representa esto. Después, sin lugar a dudas, si le agregamos tal otra cosa, le sacamos tal otra, en fin, yo lo puedo problematizar, pero por lo menos hay algo que lo sustenta. ¿Sí? Es efectivamente la fe, pero es una fe que está acompañada, justamente nosotros como estudiantes universitarios, eso es algo que un estudiante universitario es el ABC, lo que tiene que hacer es correrse de la cuestión de fe, transformarse en un, ya ni le digo en un ateo, pero sí en un agnóstico, digamos, y tomar elementos que permitan esto. Por eso un estudiante universitario, por ejemplo, no se puede quedar con una respuesta que es sí o no. ¿Sí? ¿Mi ley es bueno o es malo? Cuando el que responde sobre si mi ley es bueno o es malo, es de un simplismo absoluto. Yo puedo decir que es bueno, puedo decir que es malo, entonces yo lo que tengo que ir ahí es ver con qué categoría teórica, con qué elementos, y efectivamente, después, Fede, pasa esto que decís vos, que cuáles son, por ejemplo, aquellos elementos en donde yo quiero posicionarme, cuáles quiero priorizar, ¿no? Que entonces ahí sí termina siendo esto de la cuestión de la fe. Cuando es una cosa como la que presenta Berchoc, esto se me presenta por el algoritmo, entonces pareciera que el algoritmo no se equivoca. Hay un autor que se llama Eric Sadin, que escribe sobre estos temas, que tal vez nosotros veamos un texto un poco más adelante, que él habla que los algoritmos y todo lo que tiene que ver con la informática hoy en día tienen lo que en la filosofía se llama la potencia aleteica. La aletheia es el sentido último de la verdad, es la verdad por definición, es como encontrarme con la verdad de lleno. Fíjense, cuando uno habla de un promedio, dice, bueno, el promedio me dice tal cosa. El promedio no te dice nada. El promedio te dice como un número que se sacó a partir de buscar el punto medio entre un extremo y el otro. Nada más que eso. Sin embargo, fíjense cómo aparecen, ¿no? Cuando alguien eso, dato mata relato. ¿Sí? ¿Y ese dato qué me dice? ¿Sí? Claro, bueno, lo de con inteligencias artificiales, digamos, ¿no? Efectivamente, él trabaja ese tipo de cosas. Tal vez porque vamos a trabajar otro texto. Nosotros vimos el de, ay, corríjanme por favor, ahí me comentaban en el chat, ¿cuál trabajamos de Sadim? Disculpen, se me hizo un nudo con la... Bueno, no importa. Pero en función, voy a tomar lo que dijo Fede para hacer como un cierre al encuentro de hoy, a partir de lo que mencionaba hoy, ahí se me fue Miguel, ¿no? Con el texto de Orsina. ¿Cómo conecta el autor? ¿Cómo conecta el autor esta idea de la política con los elementos que él presenta? ¿Qué les parece? Pero ¿cómo hace ese vínculo? ¿Qué elementos presenta él? Arranquemos por ahí. Cuando yo digo el narcisismo, ¿qué es el narcisismo?
Acá el texto dice del narcisismo que consiste en que su obsesión por el yo se basa en una distorsión cognitiva, en incapacidad de percibir la propia persona y la realidad como dos entidades separadas y autónomas entre sí. ¿Conocen el mito de Narciso? ¿Lo ubican? Narciso era muy bello, un mito griego, muy bello, y él se creía el más bello de la creación, al punto tal que un día ve su reflejo en un lago y no puede creer que haya una persona tan hermosa, entonces la quiere ahorcar, quiere terminar con la vida de esa persona tan bella, que es su reflejo, y se termina cayendo al agua y se ahoga. Es decir, ¿no? Su propio interés, en este caso, es la que le termina complicando su existencia al punto tal que termina ahogado, este Narciso. Cuando nosotros en la actualidad utilizamos el término narcisista, porque efectivamente lo que estamos haciendo alusiones a una exaltación del yo. Mi interés, lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo quiero es lo que prima. Acá no hay que caer en el análisis simplista de pensar que, bueno, entonces que lo mío no interesa. Por supuesto, sin lugar a duda, todos nosotros estamos interesados en algo y todos hacemos cosas para satisfacer determinados intereses. No sé. Ustedes hoy están acá, o las personas que escuchen esta grabación en algún momento, lo están haciendo porque ustedes lo que quieren, lo que necesitan es aprobar esta materia. ¿Por qué? Porque si aprueban esta materia, tachan un cuadradito más que junto con un montón de otros cuadraditos va a significar que van a terminar una carrera universitaria. Y que esa carrera universitaria a ustedes les va a permitir, no sé, estar 3 pasos más adelante en una fila por un trabajo, conseguir una mejor remuneración en el trabajo que ya están, o cumplir un logro, un sueño, un anhelo propio, lo que fuera, ¿no? Hay un deseo, hay algo que los hace que ustedes hoy estén acá y después de toda una jornada laboral o de vida familiar, lo que fuera, no están descansando o relajándose. Hay algo que los moviliza. Ustedes quieren cumplir eso. Ahora, cuando se habla del narcisismo, lo que habla es llevar adelante la exaltación del yo hace que lo único que yo ponga como deber y como objetivo primero es lo que yo deseo, lo que yo quiero. Por ende, yo pierdo relación y pierdo vínculo con todo lo que me rodea. Por eso hay una deformación de la realidad. Me voy separando de la realidad. Porque entonces yo no busco algo que satisfaga un deseo social. Yo busco algo que satisfaga mi deseo. Por eso en el texto aparece el egoísmo, que el egoísmo es constitutivo del narcisismo. A mí no me importa lo que sucede en el país, a mí me importa lo que me pasa a mí. Entonces yo quiero que se resuelva mi situación. Insisto con esta idea. Por supuesto que todos queremos eso, ¿sí? A mí, mío o de los que están cercanos a mí o que me interesan a mí. Bueno, profe, cuando se habla un poco de el déficit de la democracia, viene atareado con esto del explícito cuando vamos a la urna, que hay un dicho que dice votamos con el bolsillo. Y que realmente eso nos trae atareado la situación que hemos llegado. Pero esto es constitutivo desde el que existe el sistema. Yo me acuerdo trayendo el tema de estadística y el cuatrimestre pasado hice un trabajo para otra cátedra con respecto al norte y al sur y al significado social de poder y sometimiento desde el planiferio hasta cómo se estructuraron las ciudades, y lo hice con respecto a la estadística. Yo trabajo en estadística acá, a nivel local, es una ciudad muy chica de 20.000 habitantes, y tenemos 2 salas de salud en el norte y en el sur, y a través de estos datos de salud pudimos corroborar que había una diferencia de, por ejemplo, un 40% de familias que estaban sin mutual. Y ahí a lo que vamos a decir, bueno, sí, que ese dato, ¿cómo sabes que es cierto? Bueno, porque acá nos conocemos todos y sabemos de esos, ponerle 200 familias, sabemos cuáles no tienen mutual porque eligen no tener mutual para ir a un privado y cuáles tienen la necesidad de tener una asistencia. Entonces, a partir de ahí, de estas estrategias del poder hegemónico, es que funcionan estos datos y se están utilizando estos datos cada vez con ese sentido estricto. Es buenísimo el ejemplo que pusiste, Fede, es buenísimo, porque, claro,
Es fácil hablar del norte y del sur, así como los libros de Galeano, por ejemplo, que mostraba el continente americano al revés. Entonces decía, bueno, ¿cuál es el norte y cuál es el sur? Lo que él hablaba del mundo Claro, pata para arriba, arriba digamos, y ¿no? abajo, porque y hice un ejercicio, tengo un cuadro acá en casa, un planiferio viejo, y lo pongo en la entrada y lo tengo dado vuelta. Entonces, de 10 personas que entran, 8 me preguntan, ¿por qué está dado vuelta? ¿Y por qué está dado vuelta? Le digo yo. Claro, Fíjate ¿cuál vos. es la vuelta? ¿No? Y quizás Claro, ahí en ese ejemplo que vos según pones quién. es muy elocuente, nos queda clarísimo, ¿no? Porque nosotros entendemos que uno está arriba y el otro está abajo, que por eso el otro domina y el otro es dominado, etc. Pero vos lo bajás ahí a algo mucho más concreto. Cuando vos lo decís en la realidad concreta, o sea, los datos concretos a ustedes los llevan a decir y a tomar decisiones específicas. ¿Por qué? Porque le permite hacer un mapeo, un rastreo de la situación de cada una de esas poblaciones. Entonces ahí ya deja de ser un dato que es aleatorio, sino que ese dato empieza a tener una concreción que con la realidad. Claro, Entonces, por ejemplo, a mí lo que me sorprende es cómo esas estrategias utilizadas que se idearon hace siglos, las seguimos sosteniendo en el tiempo, hasta en los lugares que sabemos que son parte de la estructura, pero hasta en los lugares, que vos decís, de educación, no incentivan al pensamiento crítico, al cuestionamiento, o sucede también decir, no, este nene en la escuela anda re bien, es re obediente. Eso sigue sucediendo al día de hoy, es increíble eso, yo no puedo creerlo. eh, ahí, digamos, corriéndonos de esa parte, ahí bueno, aunque lo podríamos vincular con Orsina, eh, lo que él está describiendo es un clima de época, que incluso ahí podríamos decir que es el contexto que le da sentido al texto de Bercholk, incluso lo que podría habilitar una quinta columna si el texto de Manin siguiera. Una cuarta columna podría ser el texto de Bercholk y una quinta columna podría dar pie a lo que desarrolla este autor. ¿Por qué? Porque lo que está planteando acá es que es una política que está planteada a partir de impulsos, de intereses, y esos impulsos, intereses están dados desde un lugar que es la óptica personal, individual, mía. Entonces me pierdo en el conjunto. Que esto, por supuesto, que está sustentado, como Federico decía hace un rato, está sustentado en determinadas situaciones. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, pero se supone que determinadas medidas deberían generar, no sé, por ejemplo, eh, evitar que existan tantas desigualdades en la sociedad y nosotros, lejos de ver el fin de la desigualdad, de lo que estamos viendo es la exacerbación de desigualdades, nosotros podemos llegar a concluir que entonces la democracia al final no cumplió con su objetivo. Entonces ahí nosotros podríamos pensar, bueno, la democracia no cumplió con su objetivo o en realidad lo que significa es que necesitamos que haya más democracia para poder justamente ver cuáles fueron los errores para tratar de modificarlo. O sea, estoy diciendo algo así bien a nivel general, por favor, ¿no? El problema es la existencia de políticas o el problema es la existencia de la concreción de determinados tipos de políticas. Cuando eso se pone en discusión, lo que aparece en realidad es, si yo creo que la política es mala porque la política nunca me hace un bien a mí, o ese bien nunca es completo, porque entonces si yo tengo trabajo no me quejo por la falta de trabajo, pero me quejo porque el bache de la esquina de mi casa no lo arreglan nunca. Y si no me quejo por el bache de la esquina de la casa que arreglan nunca, me quejo porque la luminosidad de la avenida que me deja cuando yo vengo con el auto es baja, o si el problema es el tipo de escuela donde van mis hijos, o el lugar donde yo me atiendo en salud, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay requerimientos al respecto de. Entonces, cuando son solo requerimientos, todo eso es vivido desde la perspectiva de el yo, ¿no? De que es el planteo ahí que hace el autor. Bueno, yo siempre estoy yo esperando. Entonces el culpable es aquel que no me viene a solucionar esto, que no me da respuesta de esto. Que por supuesto nosotros podemos estar de acuerdo en discutir al respecto de la efectividad de determinadas políticas. Ok, pero ahí en todo caso lo que podríamos hablar de es la efectividad en función de qué políticas aplica, qué política es pertinente. Si no, cuando negamos esto, que en el texto de esta autora ahí es un poco lo que profundiza, ¿qué pasa cuando está la inexistencia de la política? Si borramos la política como forma de organizarnos socialmente, ¿qué es lo que queda? ¿Alguna vez se acuerdan en Argentina en el 2001?
esa semana que tuvimos con los 7 presidentes, ese que sí, renunciaba un presidente, asumía el presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el de la Corte, bla, bla, bla. Y sí, Valeria, efectivamente, nosotros ahí justamente lo que había fue acefalía. De hecho, cuando se lo convoca a Dualde, se lo convoca por la ley de cefalía. Ni siquiera habría anarquía, porque la anarquía, como la plantea Bakunin, Molotov, etcétera, no es el lío, no es la falta de orden, es un orden determinado basado en determinados principios. El anarquismo tiene un montón de principios que son constitutivos, montones, montones. No es que es lío, a tal punto lío que tiene un montón de principios. En el barrio de La Boca es famoso, hay un trabajo que escribió un historiador de un conflicto que tuvieron las mujeres anarquistas con los hombres anarquistas porque los varones no dejaban entrar a las mujeres anarquistas a la biblioteca. Entonces las mujeres fundaron una biblioteca de mujeres anarquistas y se peleaban mujeres con varones que incluso eran matrimonio, digamos, ¿no? Porque ver cómo modificaban ese tipo de situación. O sea, lejos de generar anarquía, lo que genera es desorden. Y el desorden lo que genera es, no sé, piensen en Hobbes o Locke, que tal vez lo hayan visto en otra materia, piensen en el estado de naturaleza. O peor, digamos, no, porque en el estado de naturaleza todavía es todo contra todo. ¿Qué pasa cuando alguien asoma y se constituye con todo el poder? Alguien habló del autoritarismo hace un rato. Yo no sé qué es peor, si el autoritarismo o el estado de naturaleza, no lo sé. Bien. Yo quería agregar una sí, por cosita favor, de varias que se han juntado un poco. Yo te digo que tienen en común Larreta, Massa, Bossio, Vudú. Si se acuerdan, todos fueron directores de ANSES. Yo trabajo en ANSES. Cada uno, o sea, usó eso de catapulta, así como jefes que he tenido, que hoy son todo por política, hoy es un diputado y qué sé yo. Además, nosotros mucho no podemos hablar a veces, por las dudas. No digas nada, ¿viste? Lo que opinás por las dudas, porque nos tienen así. Y cada uno ha hecho. Algunos, Massa, por ejemplo, nos trajo un montón de tecnología, o sea, se ocupó un poco de nosotros, de los empleados. Otro con las paritarias, otros más de la gente que de nosotros ni se acordaron. Cada uno lo usó para eso, tanto para adentro como para afuera. Y también un poco esto de la imagen, me acuerdo cuando asume, al poco tiempo que estuvo Macri, un día que había poca gente, tranquilo, ¿cómo cambió todo? No, ese día estuvo tranquilo, pero te hacían creer que, y así con cada uno, cada gestión, mirá qué bueno esto, y no, nosotros que estamos todos los días no veíamos mucha diferencia. Pero es ese que te disfrazan lo de afuera para que parezca. Ese tipo de cosas. Para cerrar, hay un planteo que hace un politólogo, que no me puedo acordar el nombre ahora, disculpen, que habla de la teoría del metro cuadrado. La teoría del metro cuadrado lo que plantea él es que uno cuando toma decisiones políticas, como por ejemplo incluso el voto, yo lo pienso a partir de mi metro cuadrado. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que haya seguridad en mi entorno, quiero que haya servicios y estructura edilicia en mi entorno. Entonces yo pienso en mi entorno. Entonces cuando pienso en mi entorno, por eso habla del metro cuadrado, ¿no? Lo que me pierdo es la globalidad, la generalidad de esto, porque si mi metro cuadrado está bárbaro, pero ¿qué pasa a 10 metros cuadrados a distancia, ¿no? Ahí es donde apunta el texto de Orsina, Miguel, no sé si quedó un poco más claro. Bueno, él lo que habla es justamente la discusión sobre la valorización de la política en un contexto en donde, fíjense que muchas veces hablar de política es un problema. ¿Sí? No sé, muchos mencionaron, no, yo no quiero hablar de política partidaria. Fíjense que a veces cuando uno dice, bueno, ¿y por qué sería un problema decir que yo banco tal movida? ¿No? ¿Cuál sería el problema de ello? En todo caso, lo que podría hacer es que me encuentro con alguien que opina algo diferente. Y justo ahí es donde aparece la discusión. Que la discusión es cualquier cosa menos pelearse. La discusión es el intercambio de argumentos. De hecho, cuando no tenemos la posibilidad de discutir, lo único que hacemos es volvemos a lo de la burbuja Berchol. Siempre termino hablando con los mismos que están alrededor mío que terminan diciendo lo mismo que yo. Entonces terminamos hablando todo en el mismo código, en el mismo idioma, y somos incapaces de enriquecernos con la postura de otro, que quizá la postura de otro, disculpen, lo único que hace es reafirmar mi postura. Pero sin embargo, yo puedo reafirmar mi postura cuando escucho cuál es la postura del otro. Por eso tengo que tener, con esto que decía el significado del significante, cuando yo escucho al otro, tengo que tratar de escuchar qué quiere decir el otro. ¿Cuántas veces nosotros estamos en discusiones en donde lo único que vemos son dos personas que no se escuchan los debates de los políticos?
no se escuchan porque uno está esperando a ver que termine el otro para decirle algo, para dejarlo pillo al otro. Cuando en realidad una discusión, yo tengo que escuchar lo que dice el otro. Porque si yo no escucho al otro, eso no es una discusión. Cualquier cosa menos eso. Y fíjense cómo eso se ha perdido. Incluso pasa cuando uno o se opina, y sí, porque me gustó tal cosa de este. Ah, entonces sos de fulano, sos de mengano. No, o no me gusta tal cosa y lo mismo. Y no, yo puedo con criterio las cosas buenas y malas que le veo a cada uno, en todos los ámbitos. Cuando porque se puede puede discutir y hablar bien, intercambiar. Exacto, porque si no lo que caemos son en dogmatismo. Fíjense que hoy en día el texto de Orsina trabaja un poco esta idea. Todas las cosas se reducieron a 3 predicados. Fulanito es bueno, trabajador y cumplidor, y menganita es mala, bla, 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 bla. Del otro lado, fulanita es buena, liberadora, bla, 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 y fulanito es malo, bla, bla, bla. Entonces, como nos movemos como con 3 predicados cada uno, y todo es dicotómico. Nos perdemos en la tonalidad de lo que está en el medio. Después eso no quiere decir que uno después, con esos elementos, tome decisiones. Que justamente es lo que continuamente nosotros estamos haciendo. El problema es cuando eso queda simplificado. Y por eso vuelvo a Orsina, ¿no? Esta idea de cuando queda sobre todo más significado, ¿por qué? Porque todo se mide a partir de mi perspectiva, de mi yo. Y me pierdo algo que hay en un conjunto. ¿Por qué llamó tanto la atención en la marcha universitaria que aparecieran universidades privadas que apoyaran la marcha de la educación pública? Si ustedes después tienen un tiempito, métanse en cuáles fueron los comunicados de muchas de las universidades privadas. Les puedo asegurar que fueron mucho más proactivas que incluso de muchas universidades públicas. Porque justamente lo que plantean es que la existencia de universidades públicas y de universidades privadas, lejos de plantear una dicotomía, lo que hace es generar alternativas y propuestas de estudios, de análisis, de carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, gente. Recordar una última cosita de lo. Sí, perdón, puse detener, ahí detengo la grabación, ¿eh? Sí.